analizarlo. Se trata de Gabriela Catri, analista de datos del Observatorio Argentino por la Educación, licenciada en Economía Empresarial y magíster en Finanzas y magíster en Políticas Educativas. Gabriela, buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por recibirnos. Bueno, contanos, 15,5 se va a recortar el presupuesto educativo el año que viene. Yo recién señalaba, las áreas donde más se va a recortar, vos corregime si me equivoco, pero tengo entendido que son equipamiento y logística, evaluación y infraestructura escolar. Exactamente. Lo que hicimos en esta oportunidad, en un contexto distinto al del año pasado, nosotros hacemos este análisis de presupuesto todos los años, y en este año entendíamos que estamos ante un presupuesto que en líneas generales plantea un ajuste fiscal, sabíamos que esto iba a pasar, pero nos preguntamos, bueno, ¿cómo afecta a educación respecto del resto del presupuesto? Y lo que encontramos es que efectivamente el ajuste del Ministerio de Educación es de más del doble del total del presupuesto. En líneas generales, el total del presupuesto tiene un ajuste del 6,8-7%, y lo que estamos encontrando nosotros es que para el Ministerio de Educación hay un ajuste del 15,5%. De todos modos, no es el único ajuste. Nosotros hablamos de un ajuste en dos pasos, porque en el mensaje que se eleva al presupuesto, en el mensaje que se eleva al Congreso con el presupuesto, hablan de un nivel de presupuesto para el año 2022 que tiene otro ajuste respecto del crédito vigente del presupuesto actual del 5%. Poniéndolo en palabras fáciles, el mensaje que elevó el presupuesto ya tiene un ajuste en lo que queda de este año del 5%, y a eso se le suma el 15% del año próximo. Son los famosos 50.000 millones de pesos que se recortaron el mes pasado en educación. No, son adicionales a los 50.000 millones de pesos. A los 50.000 millones de pesos que se recortaron, pasado, que prácticamente estaban enfocados en conectar igualdad y otras áreas, a eso hay que sumarle un 5% más, este año. Exactamente. Los que se recortaron el mes pasado, como vos bien decís, eran esencialmente en conectar igualdad y después en infraestructura de jardines de infantes. Claro. Escuchaba que al comienzo vos decías que esto es absolutamente clave, es una política, recortar jardines de infantes es lo más regresivo que se puede hacer. Porque es la escolarización en la primera infancia, por supuesto. Absolutamente, y está recontra aprobado por la literatura que es fundamental en la trayectoria educativa de los niños, la escolarización temprana. Entonces, el recorte de agosto creo que fue de estos 50.000 millones, fue con foco en esto. Lo que hay que decir es que el presupuesto del año que viene contempla una compensación, sobre todo en lo que hace a conectar igualdad, pero no así para la infraestructura de jardines de infantes, que sigue perdiendo respecto de lo que se invirtió en el pasado. Gabriela, ¿vos te acuerdas que cuando se sancionó la ley de financiamiento educativo allá por el 2007, creo que fue hace 15 años ya, indicaba... 2005, sí. Claro, ya hace más de 15 años. Decía que en el año 2010 el 30% de las escuelas primarias del país tenía que ser de jornada completa. Estamos en el 2022 sí. Y creo que el 11% de las escuelas públicas son de jornada completa y un 3% de la oferta privada. O sea, en total el 14%, o sea, 12 años después de aquel objetivo no llegamos ni a la mitad, ¿no? de lo que se había planteado. Y a mí me parece que recortando en infraestructura escolar, porque si vos querés ampliar el horario escolar de los chicos, necesitas invertir básicamente no solo en salario docente y otras cosas, sino también en infraestructura escolar. Necesitas tener más espacio para más horas de clase. Nos alejamos más de cumplir esa norma, ¿no? Con este presupuesto. Sí, tal como vos decís, existe esta ley, entre otras cosas, en realidad la que lo plantea es la ley de 2006, que es la ley que regula básicamente al sistema educativo, que es la Ley de Educación Nacional, donde planteaba que todas las escuelas todas las escuelas primarias tenían que tener jornada extendida o completa. Nosotros publicamos hace poco un informe que mostraba que solo el 14% de los chicos asisten a escuelas que tengan la opción de jornada extendida. Y gran parte de ellos extendida. Aquí en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, hay que decirlo. Exactamente. O sea, cuando lo nacionalizaste da un 14, pero más de la mitad de los chicos de la ciudad tienen esa posibilidad o esa oferta en la ciudad. No pasa así en el resto del país, en el interior.
No, en términos de jurisdicciones, creo que eran la Ciudad de Buenos Aires y Tierras del Fuego los que habían Claro. avanzado mucho con la jornada, perdón, con la jornada extendida o completa. Pero además de eso, en nuestra Ley de Educación Nacional del año 2006 hay un compromiso de que el financiamiento educativo no sea menos del 6% del Producto Bruto Sí, todos los años. nos jactamos mucho de Si uno eso. mira la tendencia, digo, si uno mira. Claro, exacto. Si uno mira toda la serie desde el 2007 hasta acá, solo se cumplió en el año 2015 ese seis por Claro. ciento, con lo cual tenemos una deuda en términos de financiamiento educativo. Y otra aclaración que está bueno hacer es, el 6% se compone del financiamiento que aportan las provincias, que en realidad es casi el 75% de lo que se invierte en educación. Hay que recordar que las escuelas y los docentes y todo el tramo obligatorio es financiado por las provincias y por la Ciudad de Buenos Aires, y el resto lo pone Nación. Y de este presupuesto que estamos conversando hoy, que es el presupuesto nacional de educación, la mayoría va a universidades, al financiamiento de universidades nacionales, pero hay como un 30% de ese presupuesto que es para hacer política educativa. Esto que hablábamos, ¿no? Conectar igualdad, jardines de infantes, digo, las evaluaciones a aprender. Entonces, tiene, digo, el apoyo del Estado nacional en el presupuesto es crítico, sobre todo en aquellas provincias que tal vez tienen un presupuesto mucho más apretado o que su capacidad de asistir a la educación obligatoria solo se va en pagar sueldos. Entonces, la ayuda de Nación es importante y en tanto se recorte el presupuesto educativo nacional, por supuesto va a terminar afectando también al presupuesto general y al presupuesto de las provincias. Recién hablabas de la ley, ¿no?, de educación nacional. Yo creo que siempre hablo de una anomia educativa, es decir, que no se cumplen ni siquiera las normas, ni siquiera la ley 25864, que dice que hay que garantizarle 180 días a los chicos, nunca se cumplió en su Sí. totalidad o en todos los distritos. Ni la ley de financiamiento educativo, ni la misma ley de educación nacional. Esto tuvo un problema a la hora de pensar políticas educativas, porque creas normas que piensan en el problema y supuestamente te obligan, una ley, hay que cumplirla, te obliga a solucionarlo y no pasa. Es un grave problema Sí. que tenemos. Sí, son problemas múltiples que conviven, ¿no? Tenemos una regulación o una macro regulación que en las intenciones son todas buenas y que seguramente, digo, es mucho más concreta de lo que uno imagina la Ley de Educación Nacional. Y sin embargo, estamos muy lejos del cumplimiento en muchos de los artículos. El tema de la jornada extendida es uno, pero como ese, un montón, pasando por el financiamiento también. Después, como vos bien decís, hay una ley anterior, que es la de los 180 días de clases. Nosotros también monitoreamos esto todos los años, monitoreamos la publicación de calendarios escolares, y este año por primera vez encontramos cuando en realidad el compromiso asumido por el Consejo Federal de Educación el año pasado era de 190 días. Bueno, por lo menos encontramos que por primera vez este año todas las jurisdicciones habían presentado calendarios de al menos 180 días. De todos modos, desde el calendario teórico de los 180 Claro, que días se y el cumpla. efectivo cumplimiento, también hay una distancia enorme que es muy difícil de monitorear porque no está pública la información de cuántos días efectivos de Claro. clase hay. Pero está Entonces, bueno, todos Gabriela, también hay que recordar que en el artículo 2 de esa ley dice que los días perdidos están obligados a recuperarlos. Ese es el problema. exacto, Digo, vos tenés paros, exactamente. tenés problemas, digo, eventualidades que te impiden cumplir con el calendario que te propusiste. Pero la misma ley dice que estás obligado a recuperar los días y eso es lo que no Sí, sucede, ¿no? exactamente. En términos del presupuesto y de este informe que publicamos ayer y que muestra el 15,5% de recorte, hay tal vez una buena noticia, que es que en el dictamen que subió a la Cámara de Diputados hay un par de ajustes significativos, sobre todo en lo que hace al FONID. El FONID es el Fondo de El incentivo Incentivo docente. Docente y exacto, y es la única parte del salario docente que lo aporta el Estado Nacional. Ahí hay un ajuste bastante importante porque en nuestra proyección inicial, tomando el proyecto originalmente presentado, había como un recorte del 26%. Con esta compensación que salió a partir de la negociación en comisión,
no habría recortes sobre el FONID y también hay una compensación bastante importante en el programa de becas, con lo cual son dos buenas noticias. Según nuestras estimaciones medio preliminares, esto haría que el recorte pase del 15,5 a más cercano al 9%, entre el 9 y el 10%. Sigue siendo una buena noticia, por lo menos educación no es de las que más sufre en términos de jurisdicciones presupuestarias o de recortes sobre jurisdicciones presupuestarias de esa manera. Pero bueno, nuevamente, nosotros sabemos que en este caso, este año estábamos hablando de un presupuesto en un entorno macroeconómico que tiene desafíos y que seguramente iba a implicar ciertos recortes. Sabemos que en líneas generales se está planteando un recorte de casi 1 punto del producto en el presupuesto total, pero lo que queríamos ver era cómo quedaba educación respecto de otras carteras o respecto del recorte total, entendiendo siempre que a pesar de los desafíos, los recortes tienen que ser los menos regresivos posibles, ¿no? Gabriela, eso Y te quería sí, consultar. Si yo me pongo en los sí. zapatos de la gente que está en el gobierno, seguramente el razonamiento va a ser, tengo un programa alcanzado con el Fondo Monetario que estipula que este año voy a tener un déficit fiscal del 2,5% del interés y que en 2023 tengo que reducirlo a 1,9% del interés. Por lo tanto, va a haber ajustes y va a haber ajustes no solo en educación, sino en todas las áreas. ¿Es eso o rompo con el FMI y entro en default? ¿Qué contestás a ese argumento? No, no, por eso digo, a diferencia, por ejemplo, del informe que hicimos el año pasado, nosotros revisamos el proyecto de presupuesto todos los años. Era otro contexto, digo, este informe lo encaramos sabiendo que estábamos en un contexto macroeconómico que requiere un ajuste y que efectivamente, dado el ajuste, nuestra pregunta inicial en la investigación fue, bueno, dado el ajuste, ¿cómo se están ajustando al Ministerio de Educación en comparación a otras carteras o a otras jurisdicciones presupuestarias? Entendiendo sí que cuestiones como educación o como niñez deberían ser preservadas o al menos no deberían ajustarse más que el promedio de las otras actividades. Evidentemente esto se da en un contexto de ajuste fiscal de toda la actividad, tiene sentido probablemente, pero lo que nos llamó la atención y lo que nos preocupó es que en términos del ajuste porcentual, el ajuste sobre el Ministerio de Educación más que duplicaba el ajuste total previsto en el proyecto de presupuesto. Gabriela, gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Muy interesante el trabajo que hicieron para alertar sobre este recorte y muy interesante lo que hacen siempre en Argentinos por la Educación, ¿eh? Varios técnicos Muchísimas trabajan ahí. gracias. Gracias, ¿eh? Gracias por este Gracias por contacto. recibirnos. Bueno.